Namaskar, bonjour, hola. En el primer capítulo vimos cómo Shivaji, un joven maratí ambicioso y talentoso, logró obtener un territorio a costa del sultanato de Bijapur y en mucha menor medida de la gran potencia de la época en la India, el Imperio Mogol. Sin sorpresa, no se hizo de nuevas amigas en la zona. De hecho, fue todo lo contrario, aunque le dio un gran golpe al sultanato de Bijapur en la batalla de Pratapgarh, estado al que originalmente servía. No fue una victoria por nocaut y el sultanato no tiró la toalla, sin mencionar el Imperio Mogol, superpotencia de la época al que Shivaji también debe vigilar. En un primer momento y tras Pratapgarh, Shivaji va, sin embargo, y lógicamente, aprovechar su ventaja y extender su autoridad sobre nuevos territorios. Nuevo enfrentamiento con los Bijapuris cerca de Kolhapur. Un comandante Bijapuri avanza con 3000 jinetes, buscando recuperar su reputación tras Pratapgarh, pero serán derrotados por la caballería ligera maratha liderada por Shivaji. Esta victoria le abre un camino directo hacia Bijapur, la capital del sultanato homónimo, permitiéndole realizar varias incursiones en los suburbios de la capital, cuya rapidez impide cualquier intento de persecución o contraataque efectivo. En resumen, ahora el bando Bijapurí es el que está en peligro. Les dejo imaginar el ambiente. Los Bijapurís, conscientes del peligro casi vital que ahora representa lo que ellos siguen calificando de rebelión, a pesar de la situación, van a tramar intrigas, a la vez con los mogoles y el sultanato de Golconda, para que estos últimos los ayuden. Esto nos permite regresar a los mogoles, de quienes muchas cosas han cambiado desde su invasión al sultanato de Bijapur años atrás. Mientras tanto, en el imperio mogol, Aurangzeb, el príncipe que buscaba el trono de Bijapur, algunos años antes ganó la guerra de sucesión y se instaló en el trono del imperio. Cuando recibe la noticia de las diferentes derrotas del sultanato de Bijapur, obviamente vuelve a interesarse en la zona, aún más porque, según el historiador Sarkar, había identificado claramente la amenaza que representaba Shivaji, tanto para la frontera sur del imperio mogol como para el sultán. Las cartas entre Aurangzeb y sus oficiales lo confirman. De hecho, el sultanato debilitado y el imperio se ponen de acuerdo sin dificultad sobre la necesidad de erradicar la amenaza que representa Shivaji, de la cual el sultanato no supo ocuparse. El imperio, como mínimo, espera recuperar sus pocos fuertes en manos de Shivaji y, por supuesto, ganar algunas nuevas tierras. El emperador mogol nombra a Shaista Khan, un general competente como virrey en el Deccan, y lo apoya con un comandante experimentado, Rajput. Para ser precisos, un Rajput es un miembro de la casta guerrera hindú del noroeste del subcontinente. Lo envía con un ejército que, según diversas fuentes, califican de masivo, sin importar las cifras. Los pocos datos disponibles mencionan, por ejemplo, 150.000 hombres movilizados durante la campaña que seguirá. Aunque teóricamente posible en esa época para el imperio, sin embargo, es necesariamente una exageración considerando la naturaleza local de la campaña que se avecina. Sin embargo, hay superioridad numérica frente al Maratha o Bijapur, así que hay que imaginar un cuerpo de ejército mogol muy profesional, de al menos 25.000 hombres, probablemente más, al que luego se suman levas locales, bandas de mercenarios o nobles locales, cuya lealtad es mucho más fluctuante, pero que pueden aumentar el número del ejército. El ejército mogol, por ejemplo, podría fácilmente, para darte un ejemplo, alcanzar los 50.000 hombres o incluso más en el punto máximo de la campaña, aunque ese número no fuera estable. El sultán Ali Adil Shah II, al perder credibilidad, duda en ir personalmente con sus tropas. Finalmente envía un tercer ejército reclutado entre sus vasallos para iniciar las hostilidades. Los marathas, por su parte, han sentido que algo se avecina y sospechan que corren el riesgo de ser atacados, no solo por los Bijapuri que avanzan desde el sur, sino también por los mogoles que han reunido un ejército en el norte. No hace falta ser un gran estratega militar para entender que la posición de los marathas, incluso la existencia de la entidad creada por Shivaji, está en grave peligro. En ese momento de la historia, Shivaji parte hacia lo más urgente y marcha con una parte del ejército maratha contra el ataque Bijapuri en el sur, mientras deja a uno de sus fieles la responsabilidad de contener y ralentizar el ataque mogol que ve venir. Una vez llegado al sur, Shivaji evita el enfrentamiento directo con el ejército del sultanato de Bijapur, de 12 a 15.000 hombres, dirigido por el general abisinio Sidi Johar. Al no poder detener el avance de los Bijapuri, Shivaji se refugia con sus tropas y allegados en un fuerte que recién había conquistado a los Bijapuri. Exactamente.
El fuerte es sitiado y el refugio se vuelve una trampa sin salida para Shivaji, con casi un tercio del ejército maratha y su familia que llevaba consigo para evitar que los capturaran en su ausencia. Pero aún así, logrará salir de ahí. Para lograrlo, fingirá someterse a Johar e iniciará negociaciones durante las cuales le hará creer al general Bijapuri que podría apoyarlo para que pueda impulsar sus intereses frente al sultán. Luego, solo tiene que hacer públicas sus negociaciones para causar problemas en el lado Bijapuri. Cuando el sultán Ali Adil Shah II se entera de esto, no es de sorprender que se enfurezca y declare que quiere capturar a los dos rebeldes, es decir, a Shivaji y a su general Johar. Sin embargo, en el terreno no se ha llegado a ningún acuerdo y el general Bijapuri Johar continúa con el asedio. Cuando el ejército del sultán llega con la intención de enfrentarse tanto a Johar como a Shivaji, reina una gran confusión. Johar y sus lugartenientes no entienden de inmediato lo que sucede, lo cual es lógico. Los marathas aprovechan la confusión y evacuan la fortaleza. Shivaji, su familia y la mayoría de las tropas escapan, mientras los Bijapuris se enredan cerca del fuerte. Sin embargo, al final descubren que los marathas escaparon. Ahora ambos ejércitos movilizados por el sultán persiguen a los marathas. El desastre se evita por el sentido táctico de Shivaji, que ordena a su retaguardia mantener el paso recién cruzado. La retaguardia, dirigida por Baji Prabhu Deshpande, resiste más de 9 horas ante los dos ejércitos Bijapuri, cuya ventaja numérica se reduce por el terreno, deteniendo así la persecución el tiempo suficiente para permitir que el resto del ejército maratha se repliegue. Unos 700 hombres y su líder mueren por devoción, pero su sacrificio los convierte en leyenda en Maharashtra. Por eso este paso, en honor a los combatientes de la batalla, se llama Pawan Kund o Paso Sagrado. Los marathas también tienen su propia batalla de los Termófilos y Legado. Mientras tanto, Ali Adil Shah no está nada contento. Sin embargo, va a racionalizar su situación y no quiere arriesgarse en las colinas de Shivaji, que lo expondría a sus tácticas de hostigamiento, ante las cuales todavía no tiene una verdadera solución. Detiene la persecución y acepta el fuerte abandonado por Shivaji. Al mismo tiempo, en el norte y de manera coordinada con los Bijapuris, la intuición de Shivaji era correcta. Los mogoles lanzan su campaña contra los marathas. Los mogoles comienzan así recuperando el territorio que les pertenecía tras su victoria contra Bijapur. Luego dividen sus fuerzas y envían columnas volantes a devastar tierras marathas. Mientras Shaista Khan toma Pune, la ciudad de Shivaji se instala en el Lal Mahal, antiguo Palacio Rojo y residencia del maratha. Los marathas trataron de impedirlo, especialmente los 3.000 jinetes que defendían el norte. Pero el desequilibrio es tan evidente que el hostigamiento y la presión que logran ejercer pesan poco sobre el avance controlado y profesional de Shaista Khan. El Khan, que desde entonces se tomará su tiempo. Tras no poder tomar los fuertes marathas, busca ganar tiempo ocupando puntos clave del territorio. Entre 1661 y 1662, los marathas usaron sus fortalezas montañosas para hostigar a los mogoles, mediante ataques sorpresa, columnas móviles y trenes logísticos o forrajeadores. Shivaji vuelve a enfrentar a las tropas de Bijapur, ahora bajo el mando directo del sultán Ali Adil Shah II. Como ya lo entendieron, de nuevo aplicarán su lógica militar, jugando a nivel estratégico y táctico para compensar su inferioridad numérica y de equipamiento, apoyándose en la gran movilidad de las tropas, utilizando engaños y tácticas para desorganizar a un enemigo más fuerte y así poder vencerlo. Esta lógica, resultado de una evolución durante varias décadas antes del ascenso de Shivaji, pero que él va a contribuir en gran medida a perfeccionar y estructurar, lleva el nombre de Ganimikova, que hoy en día normalmente se traduce como guerrilla, pero que también se podría traducir como victoria por medio del engaño, y que se encuentra en algún punto entre la guerra de desgaste, la guerra menor basada en el movimiento y el combate esporádico. En caso de una ventaja muy marcada, de Ganimikova vuelve así a darle la vuelta a la situación. Provoca grandes pérdidas al ejército del sultán, hasta vencer al sultanato incapaz de responder a esta estrategia militar. En consecuencia, el sultán de Bijapur, Ali Adil Shah II, pide una tregua que los marathas aceptan, lo que les permite dirigir todos sus esfuerzos contra las tropas imperiales. Mogoles, la situación en el norte sigue crítica y la caída de Pune fue un golpe fuerte. Marathas, pero estos últimos no pierden la esperanza y los marathas van a realizar saqueos en territorio imperial. Detrás de las líneas, para recuperar los recursos necesarios, intentan obligar a los mogoles a moverse, pero la estrategia falla
y no caen en la trampa. La experiencia de los comandantes imperiales probablemente tenga algo que ver con eso. Así, la guerra se va a estancar. A inicios de 1663, tras meses de guerra, Shivaji planea recuperar Pune y sus alrededores, aún ocupados por el ejército de Shaista Khan. Como es común, hay diferentes versiones sobre la ejecución y naturaleza de este plan. Lo que les presento aquí es lo que me parece más creíble basado en los análisis que hacen las fuentes en las que me apoyo. Shivaji y unos 400 hombres organizan la operación y logran entrar al campamento como soldados imperiales. Aunque el mogol tomó muchas medidas, Shivaji, que conoce la ciudad bien, logra entrar al Lal Mahal con unos 20 compañeros, su residencia. Antes de que la ciudad cayera ante el mogol, Shaista Khan se instaló allí y puso su harén. A la vez, los guerreros que no lo acompañan se colocan para cubrir su retirada. Tras eliminar a quienes les estorbaban y podían alertar sobre ellos, los marathas siembran el caos. La muerte entre los guardias y el séquito del general, donde al menos uno de sus hijos muere y el general mogol casi es alcanzado, escapando por la ventana y perdiendo varios dedos según versiones, cortados por un compañero de Shivaji. Al mismo tiempo, algunos marathas afuera obligan a los músicos del séquito del Khan a tocar, permitiendo en un primer momento cubrir el tumulto haciéndolo pasar por festividades, lo que contribuye a que la situación sea particularmente confusa. Sin embargo, el tumulto y los gritos terminan lógicamente por alertar a todos. Y mientras los llamados a las armas surgen por todas partes, el maratha y sus hombres aprovechan la confusión total que reina para escabullirse. Este plan, francamente audaz y meticulosamente preparado, es un verdadero éxito que va a contribuir enormemente al prestigio de Shivaji en el Deccan. El impacto en la moral de los mogoles es tan devastador que tras meses de guerrilla y esta operación, los soldados musulmanes del emperador ven en Shivaji, según el historiador Sarkar, una encarnación del diablo que puede aparecer en cualquier momento para matarlos. Profundamente humillado y afectado personalmente, como pueden imaginar, Shaista Khan se retira con todo su ejército hacia Aurangabad, antes de ser destituido de sus funciones como virrey del Deccan por el emperador y transferido a Bengala, donde al no ser incompetente tendrá más éxito. Así que el camino queda libre para Shivaji, quien recupera Pune y varios fuertes en la zona, permitiendo que el estandarte azafrán de los marathas vuelva a ondear sobre sus tierras. Shivaji, como sabe, aprovechará su ventaja contra los mogoles. Decide saquear la rica y simbólica ciudad comercial de Surat, donde ya existían factorías, es decir, instalaciones comerciales europeas. Era el puerto más activo de la costa oeste del subcontinente y el principal del imperio mogol. En resumen, es un gran objetivo, como pueden entender. La rapidez y sorpresa del ataque vuelven a ser claves. Mientras los mogoles creen que él arregla sus asuntos, en la costa maratha cerca de Vasai, a 250 kilómetros al sur, se dan cuenta, pero demasiado tarde, que Shivaji se ha puesto en movimiento hacia Surat con 4.000 jinetes rápidos cuando su presencia es identificada a 60 kilómetros de la ciudad. A la mañana siguiente de la alerta, ya está en las puertas de la ciudad, impidiendo cualquier reacción organizada. De los mogoles que no esperaban un golpe así, reciben poca ayuda por la falta de vigor militar del gobernador de la ciudad, quien, al parecer, prefirió atrincherarse en el fuerte. En cuanto se enteró de la llegada de Shivaji, sin organizar defensa para la ciudad comercial antes de la llegada de los marathas, la dejaron totalmente a su merced. La ciudad, tras ser abandonada por muchos habitantes, será saqueada 4 días y quemada. Una fuerza mogola tardará 11 días en llegar demasiado tarde para atrapar a los marathas. Esto enriquecerá mucho a los marathas y dañará seriamente la economía mogola. Es un poco como si, en nuestros días, si el puerto de Amberes en Bélgica o Rotterdam en Países Bajos, los más grandes de Europa, fueran devastados y quedaran fuera de servicio varios meses. Sin mencionar que la corte mogol y Aurangzeb lo tomaron como ofensa personal. Desde entonces, Shivaji, antes un foco de fricción en las fronteras del imperio, pasa a ser un problema mayor que el imperio debe eliminar. En respuesta a estos dos reveses, Aurangzeb le encarga al general Rajput Jai Singh, también Rajá de la magnífica ciudad de Jodhpur, en el noroeste del subcontinente, el mando de una fuerza de élite de aproximadamente 14.000 hombres que parte de Delhi. Un número que aumentará considerablemente antes del inicio de la campaña, como sucedió en la campaña anterior, así como durante la campaña misma.
ya que se cuentan al menos 20.000 hombres durante uno de los asedios decisivos de la campaña. Mientras tanto, 19.000 hombres más son movilizados en otros lugares, sumando al menos 49.000 movilizados en la campaña. Experimentado, pragmático y metódico. Militar estricto con campañas en todo el imperio. Tiene experiencia en combate y mando. Sin problema se puede comparar su experiencia y competencia con la de Turena, mariscal francés de Luis XIV. El Raja Jai Singh es hindú, lo que lo hace menos divisivo para muchos marathas que un general musulmán. Eso es lo que va a aprovechar Jai Singh. Una vez que llegó al campamento, el mogol va a reforzar considerablemente su ejército, contactando y movilizando a todos los suyos. Corrompía a los oficiales y partidarios de Shivaji, que podían ser enemigos. Buscando cortar el acceso de los marathas al mar, movilizaron europeos, algunos barcos mogoles y hasta piratas. El Rajput también logrará obtener, además de la plena autoridad militar, una autoridad administrativa e incluso política. Esto le permite reaccionar rápidamente sin esperar las instrucciones del virrey de Deccan, que en principio es políticamente su superior. Jai Singh analizó y preparó todo antes de iniciar la campaña en febrero de 1665. Pune cae rápido y los alrededores son devastados de forma metódica para cortar el suministro a los marathas. En la práctica, las columnas volantes enviadas por los mogoles son lo suficientemente fuertes como para poder repeler un ataque maratha, mientras llevan a cabo destrucciones precisas y a veces totales, en lugar de ser simplemente soltadas en el campo. También organiza su ejército de manera que pueda intervenir y frustrar las tácticas marathas, estableciendo puestos avanzados poderosos desde los cuales las tropas montadas pueden intervenir muy rápidamente contra los marathas. Shivaji enfrentará las consecuencias. Al irse Jai Singh de Pune, Shivaji cree que puede aprovechando el espacio que este movimiento crea para pasar al territorio mogol, pero desafortunadamente para él, será detenido de inmediato por el contingente de uno de sus puestos avanzados, que cumplirá perfectamente su papel. Algunos puestos avanzados recibirán refuerzos de jefes marathas aliados al esfuerzo mogol, permitiendo a Jai Singh usar la rapidez de los jinetes marathas contra Shivaji. Así, al adelantarse, Jai Singh derrotará repetidamente a los marathas sin que Shivaji pueda contrarrestar sus tácticas. Los enfrentamientos entre los marathas y los mogoles son sistemáticamente y en todos los aspectos desfavorables para los marathas, obligándolos simplemente a renunciar al combate cuando puedan. En junio de 1665, Shivaji quedó atrapado en el fuerte de Purandar con al menos 2.000 hombres frente a 20.000 tropas mogolas. Eso no le impedirá intentar salir de esa situación. Por ejemplo, Shivaji, atrapado, actuará con audacia e intentará convencer a Jai Singh que sería mucho más sencillo atacar a los Bijapuri que intentar apoderarse de Purandar, que de hecho era una poderosa fortaleza de montaña, así como de sus otras fortalezas montañosas. Luego afirma en su carta que Shivaji estaría por supuesto encantado de movilizar y liderar su propia fuerza junto a Jai Singh para ayudarlo a triunfar frente al sultanato de Bijapur. Por su parte, Jai Singh controla en general la situación. Los marathas incendian la selva cercana al campamento mogol y los atacan de noche con frecuencia. El Rajput, profesional y leal sirviente del gran mogol, permanece estable y consciente de su ventaja. Responde simplemente que si el maratha no quiere temer por su vida, solo debe ofrecer sus servicios, no a él, sino al emperador Aurangzeb. Los marathas resisten ferozmente en Purandar, más como relatos heroicos que históricos. En Maharashtra, Jai Singh mantiene la presión sin distraerse por el hostigamiento maratha, que ha resultado ineficaz, ni por las apariencias diplomáticas de Shivaji. El cerco de Jai Singh y del imperio mogol se cierra firmemente sobre el maratha. Gracias por haber seguido esta segunda parte y muchas gracias a todas y todos por su apoyo, ya sea en Tipeee, Utip, comentarios o con pulgares arriba. Dicho esto, los veo enseguida para la continuación, si ya está en línea, o bien para descubrir la canción de Roldán